digital, hacemos cursos en la era digital y sabemos que esto funciona así, en la realidad. Yo les diría que no pierdan el tiempo que van a tener precioso para contestar las preguntas en chatear con los compañeros. ¿Tá? Porque eso, el chateo con los compañeros a la hora del escrito, les saca tiempo a ustedes para contestar. ¿No? O sea, porque todavía no sabemos exactamente la cantidad de preguntas, pero en la era, o sea, en los cursos presenciales, que nosotros poníamos 5 preguntas, 6 preguntas, pónganle que sea así, esa la cantidad de preguntas, 5 o 6 preguntas. Siempre había gente que nos pedía tiempo de más porque no les daba. Entonces, imagínense si ustedes pierden tiempo chateando con los demás. Porque aparte capaz que son ustedes los que tienen la respuesta correcta y no el otro, el con el que están chateando. Entonces, la sugerencia es no usen ese medio el día del escrito. Chateen todo lo que quieran antes, WhatsAppen todo lo que quieran para pasarse información y estudiar y todo eso me parece genial, pero no lo hagan el día del escrito. ¿Tá? Sí, el día del parcial nos conectamos al Zoom también. ¿Tá? Y de preferencia, el escrito se debería hacer con la cámara prendida. Yo sé que muchos tienen dificultades y todo eso, pero la verdad es que por lo menos ese día son 2 escritos en todos los meses que tenemos de clase. Ese día por lo menos les agradeceríamos mucho que tengan la cámara prendida, ¿sí? Que no aparezca una cosa negra con un nombre. ¿Tá? O sea, nos conectamos a Zoom y el tiempo que van a tener va a ser el tiempo de la clase. O sea, va a ser con tiempo el Zoom. El Zoom no, perdón. El EVA. ¿Sí? El EVA va a ser este, con tiempo. ¿Sí? O sea, lo que no contestaron en las 2 horas no está contestado. ¿Tá? No sabemos todavía si va a ser de desarrollo, si va a haber alguna de múltiple opción, eso no lo sabemos. O sea, no va a ser un escrito de múltiple opción total, eso sí. ¿Tá? O sea, no sabemos todavía si vamos a combinar alguna múltiple opción con alguna pregunta de desarrollo. Lo que sí es claro es que no va a ser un escrito constituido exclusivamente por preguntas en múltiple opción. ¿Tá? A ver, me voy a fijar porque a ver si me quedó alguna pregunta sin. Son tres, profe. ¿Qué es esto? Son 3, profe. Porque, buen día, profe. ¿Qué tal? Habías dicho que teníamos 2 escritos, pero son 3. Ah, sí, no, claro, pero el último va a ser presencial. Yo Ah, sé que sí, sí, son pero 3, son 3 igual. pero el último, o sea, son 2 escritos que van a ser a distancia. Por eso les decía que por lo menos en estos 2 tengan la cámara prendida, porque son 2 escritos virtuales. El otro va a ser presencial, o sea que ahí hay que estar, ahí hay que estar presente, ¿ah? Porque aparte lo exige así el reglamento, ¿sí? Es de todo el curso y hay que estar presente. Esto es así. Profe, Eh, perdón, otra pregunta. Con respecto al cronograma que hay en EVA, para sí, el, para el parcial, ¿va a ir hasta lo que lleguemos a dar el no, viernes? hasta lo que vemos hasta lo que hayamos dado. Ese es un cronograma tentativo que casi siempre nos desfasamos por las propias dinámicas de la clase, ¿no? O sea, porque hay preguntas, porque hay intervenciones, porque a veces hay temas que llevan más, pero los temas que van son los temas dados efectivamente en la clase. O sea, eso es lo que va a ir, ¿tá? O sea, seguramente va a ir hasta interpretación e integración, hasta lo que veamos el viernes, porque hoy vamos a seguir con interpretación e integración y el viernes vamos a trabajar con algunos ejercicios para practicar un poco más sobre los temas de interpretación e integración.
¿tá? Pero, o sea que seguramente va a ir hasta ahí. Va a ser hasta lo que demos el viernes, ¿no? Dice cómo nos ha pasado en otros años, probablemente se inhabilite el grupo de WhatsApp durante el parcial. Bueno, no sé, no sé. A ver, no se puede hacer, no sé si... Ta. Eh, Quisiera consultar si después nos envían constancia de realizado el parcial, dado que en mi caso solicité licencia por estudio. Nos lo piden eso sí nos lo pueden pedir por mensaje privado del EVA, nos piden los que necesiten parcial y nosotros lo tramitamos, la constancia del parcial. ¿Tá? Eso sí nos lo pueden pedir por mensaje o por correo, nos mandan un correo electrónico, lo mandan por ahí por la mensajería privada del EVA y para saber quiénes son los que necesitan constancia y se las preparamos. Estela, sí, tenía la mano levantada. No, yo lo planteé en el chat ayer, pero lo planteé a la noche y capaz que si no lo viera. Habíamos puesto un caso con la doctora Portela, que involucraba 4 categorías y, y era un cónyuge que había contraído matrimonio con otra persona, pero que estaba domiciliada en Argentina y le compra un bien después seguimos la clase y quedó ahí inconcluso. Entonces Ah, quedó inconcluso. claro, porque hay 4 categorías, entonces yo no me quiero quedar con las dudas, digo, y ahora que Bueno, estamos en esto, capaz que está bueno que... bueno, de todos modos, esto nos viene bien porque como estamos en el tema de calificación, interpretación y todo esto, Ana, tú estás por ahí que lo tengas presente el caso que habías planteado. A ver si está la doctora Portela por ahí. Bueno, si no, en cuanto se enganche, la doctora Portela le pedimos, porque no lo tengo presente el caso. No sé, si ustedes lo tienen, capaz que lo podemos ver. Si ustedes lo tienen claro, el planteamiento, si no, esperamos a la doctora Portela y lo vemos. Sí, Estela, de acuerdo, me parece bien, si quedó ahí colgado, me parece bien seguirlo. Perfecto. Belén, No, profe, que si se podría hacer un pequeño repaso de las técnicas para determinar el alcance extensivo de las categorías, porque leyendo los apuntes medio que me entreveré un poco y si podía repasar por arriba de lo que dimos eso. bueno, sí, me parece perfecto. De hecho, íbamos a hacer como una puesta a punto. Nosotros, Perdón, buen día. Ana, Sí, estoy por acá, pero ¿de qué caso están hablando? Porque me quedé con qué caso quedó por la mitad. habíamos visto un caso de que era un cónyuge, 2 cónyuges, ¿no? O sea, uno estaba domiciliado en Uruguay y otro en Argentina y hacían una compraventa de un bien. Entonces nos había preguntado qué categorías podían entrar y habíamos determinado que eran 4 categorías. Pero después quedamos ahí y no concluimos en nada, porque seguimos con el tema y no sé al final qué categoría era a la que llegábamos, a la solución. Bueno, eso capaz que fue algún ejemplo. Nosotros manejamos muchos ejemplos cuando hablamos cuando queríamos ver la calificación, y una de las cosas que habíamos manejado es que de repente podíamos tener un caso que podía darse a confusión con diferentes categorías. Entonces, ahí yo había puesto ejemplos, no sé, eh, sobre todo en las categorías que más vemos ah, confusión, es en la compraventa o la relación de bienes entre los cónyuges, mm. pero digo, eso fue un ejemplo y no fue un caso a resolver, fueron ejemplos que fuimos manejando en clase. Pero vos Este, sabés, Ana, que lo podemos, sí, porque en realidad la situación que yo me imagino que planteaste, es algo que muchas veces lo planteamos de repente en los exámenes y nos encontramos justamente con problemas de calificación, ¿verdad? Entonces, puede haber, donde a veces pasa que se califica, que
el estudiante, y no solo los estudiantes, ¿no? A veces también en la vida real lo califican de una manera, ¿no? Porque puede haber distintas posibilidades. En todo caso, ahora podemos replantear esto para ver justamente las dificultades de la calificación. ¿Sí? Yo me imagino, Ana, cuál fue el ejemplo. Sí. Sí, porque ahí es donde siempre aparecen los problemas. Claro, pero incluso manejamos muchos Sí, ejemplos de casos que sí, se podían confundir, sí. em, confundir la categoría, pero no hablamos de un caso en Un caso específico. en Y en concreto. realidad, hoy por hoy, lo que sí yo les decía es que quedamos hasta la calificación. No vamos a resolver el caso, Claro, porque todavía no sabemos, no estudiamos categoría por categoría. claro. Entonces, ustedes no intenten, si hay un caso ahora que nosotros planteamos y que la categoría es, no sé, matrimonio, ustedes no intenten decir cuál es la ley aplicable al matrimonio, porque la idea, digo porque también lo hacen en los parciales, de ya querer Sí. decir cuál es la solución al caso. Incluso, Ahora la eh, solución es la calificación. claro. Incluso los que ya hicieron alguna vez el curso, o los que dieron el examen, o los que sea, miren que el hecho de, en este primer interno, el hecho de contestar cuál es la ley aplicable, porque ustedes ya lo saben, no les va a sumar más puntos, porque no es lo que estamos calificando en este momento. O sea, le digo a los efectos del escrito. Si ustedes ya saben cuál es la ley aplicable a la categoría, y no sigan avanzando y pongan y quieran resolver más adelante como si fuera el segundo o el tercer escrito, porque eso no les va a sumar puntos. No se compliquen la vida, no vayan más allá porque capaz que les resta puntos. ¿Está? O sea, los que ya tienen alguna experiencia en esta materia, les digo, no se tienten a contestar más allá. Contesten lo que hay que contestar. Contesten lo que se pregunta. ¿Está? Porque contestando lo que se pregunta, uno corre menos riesgos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. A ver, nosotros habíamos hablado estuvimos hablando de la importancia de la calificación, estuvimos viendo el caso de la viuda maltesa, que es un caso emblemático porque es el primer caso con respecto al cual se planteó el problema de la calificación como tal, ¿no? De la importancia de situar el problema real que tenemos que resolver en una categoría o en otra y las consecuencias que esto tiene. Esto nos llevó a plantear la primera teoría que se planteó, que se propuso, la primera propuesta que se hizo acerca de cómo calificar, que fue la propuesta de Barthen, de este autor francés, Etienne Barthen, que planteaba la calificación mediante la lex fori. ¿Esto qué quería decir? Esto quería decir que las categorías, las posibles categorías dentro de las cuales se podía calificar, había que buscarlas para Barthen en el derecho interno del juez. Porque, bueno, era la solución más sencilla, era el derecho que el juez conocía, o es el derecho que el juez conoce, su derecho interno. Esto también implica que para determinar el alcance extensivo, ustedes ya a esta altura saben que determinar el alcance extensivo de la categoría es interpretar esa categoría, ¿verdad? O sea, interpretar me lleva, o sea, me permite determinar el alcance extensivo de la categoría y esto quiere decir el tamaño de la categoría, ¿no? ¿Qué es lo que entra en la categoría? Si yo no sé lo que entra en la categoría, difícilmente pueda yo saber si el problema real que yo tengo que resolver entra dentro de esa categoría o entra dentro de otra categoría. Por lo tanto,
Entonces, para esta postura de Barthen, no solo hay que buscar las categorías, o sea, buscar dentro de las categorías del derecho interno del juez, sino que hay que determinar el alcance extensivo de esas categorías también de acuerdo con el derecho interno del juez. Esto, como también vimos, plantea muchas dificultades en el derecho internacional privado, porque si nosotros tenemos unas categorías acotadas a lo que es el derecho interno, el alcance extensivo dentro del derecho interno es mucho más limitado que si nosotros pensamos en una realidad internacional, ¿sí? O sea, lo que abarca una categoría en el derecho interno es mucho más limitado, mucho más acotado, que si yo pienso en los problemas que plantean las cuestiones que vinculan a más de un Estado. Por lo tanto, ni hablar si yo tengo que, o sea, si yo, o sea, si el caso que tengo que resolver, si el problema real que tengo que resolver se da con un Estado con el que yo tengo un tratado, ¿verdad? Porque en ese caso, además de lo que acabamos de decir, además de las dificultades que acabamos de decir, estaríamos trabajando o estaríamos buscando las categorías fuera del espacio donde estamos trabajando, que es el tratado. Porque si yo ya determiné que hay un tratado entre, por ejemplo, Argentina y Uruguay, las categorías, en realidad, si yo las voy a buscar dentro del derecho interno uruguayo, porque yo estoy aplicando el tratado acá en el Uruguay, estoy trabajando fuera del ordenamiento, fuera del ámbito en el cual yo me tengo que mover, que es el tratado, ¿sí? Que es, además, en lo que yo me puse de acuerdo con el otro Estado. Y también implica determinar el alcance extensivo de las categorías del tratado con una interpretación que también está fuera de ese ordenamiento jurídico. Porque cuando los estados se pusieron de acuerdo en celebrar el tratado, lo hicieron en el entendido de que las categorías contempladas en ese tratado tenían un determinado alcance, tenían una determinada interpretación. Si cada estado va a interpretar las normas de acuerdo con sus criterios del derecho interno, el tratado no tendría sentido. Entonces, aquí se da, en el caso de los tratados, la teoría esta de la lex fori que planteaba Barthen plantea, además del problema de digamos, de lo estrecho de las categorías, el hecho de estar trabajando fuera del ámbito en el cual nos debemos mover, que es el tratado. ¿Sí? ¿Esto está claro? Y, profe, ahí sería, yo me entrego un poco con los nombres de las técnicas. Esto sería Esta es la teoría, extraordinario. estamos hablando de la teoría de la lex fori, la Ah, ok. primera, la original, Sí, y sí. de las críticas que le podemos hacer a esa teoría de la lex fori. Ah, O sea, la lex fori, cuando nosotros hablamos de lex fori, siempre que hablemos de lex fori, sea para teorías de la interpretación, de la calificación, o para decir que la ley aplicable es la lex fori, estamos hablando del derecho interno, puro y duro, o sea, de los criterios del derecho, de los criterios que el legislador nacional tuvo en cuenta para regular las relaciones nacionales.
O sea, derecho interno, no derecho internacional privado de fuente nacional. Eso es otra cosa. ¿Se acuerdan? Esto creo que ya creo que hablamos de esto, ¿no? Pero está bueno recordarlo. Cuando yo hablo del derecho internacional privado de fuente nacional, estoy hablando de las normas que el legislador nacional elaboró pensando en las relaciones privadas internacionales. Por ejemplo, la Ley General de Derecho Internacional Privado, por ejemplo, el título 10 del Código General del Proceso, por ejemplo, los artículos 192 a 198 de la Ley de Sociedades Comerciales. ¿Tá? Cuando yo hablo de la Lex Fori, estoy pensando, o sea, Lex Fori, ¿qué quiere decir? Derecho del foro, derecho interno del foro. O sea, las normas que el legislador nacional elaboró pensando en las necesidades de las relaciones nacionales. O sea, estoy hablando del Código Civil uruguayo en general, ¿sí? Del Código de Comercio, del Código General del Proceso, salvo el título 10, ¿sí? De la Ley de Sociedades Comerciales, salvo los artículos 192 a 198. O sea, eso es la Lex Fori. ¿Estamos de acuerdo? Eso está entendido, porque eso es importante tenerlo presente, y sobre todo para esta teoría, porque lo que propone esta teoría es que nosotros analizamos las categorías que tenemos en el derecho interno y con el alcance que tienen en el derecho interno, no en el derecho internacional privado de fuente nacional. Porque cuando el legislador hace las normas del derecho, pensando en el derecho internacional privado, o sea, por ejemplo, cuando el legislador aprobó la ley 19.920, pensó esas categorías que están en la ley 19.920 con un sentido con un sentido amplio. ¿Ah? O sea, no pensó en el matrimonio como el matrimonio celebrado ante el oficial del registro de Estado Civil, ¿sí? En el sentido del artículo 91 del Código Civil uruguayo. Lo pensó con un sentido amplio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la calificación Lex Fori, estamos pensando en una forma de interpretar mucho más acotada, o sea, mucho más rígida, si ustedes quieren. Porque lo que dice Bartén es, bueno, el juez lo que conoce es su derecho interno. Entonces él va a evaluar las categorías de acuerdo con sus criterios de derecho interno. Lo que es matrimonio lo va a determinar de acuerdo con lo que es el matrimonio en su derecho interno. Entonces, con este criterio, imagínense ustedes que es muy difícil la calificación, aplicando estrictamente esta teoría, se hace muy compleja porque ningún matrimonio celebrado fuera del Uruguay entra dentro de los parámetros de lo que es el matrimonio en el derecho interno uruguayo, si lo tomamos estrictamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está entendido o hay alguna duda? No, yo solo entendí, profe, lo que decía, capaz que me expresé mal o me entreveré, es que la crítica que le decías, que si estamos dentro del ámbito de aplicación de un tratado y yo voy y analizo eso Sí. por la Lex Fori, ahí sería extraordinario de ese tratado. Claro, porque además de esta crítica que hacíamos de lo estricto de la interpretación, además de eso, en el caso del tratado, es que es extraordinario precisamente por eso, porque yo me estoy valiendo de categorías y de criterios de interpretación ajenos al ordenamiento en el que yo me tengo que mover, que es el tratado. Por eso que les decía hace un ratito, porque cuando los estados se pusieron de acuerdo en elaborar ese tratado, pensaron
en las categorías de una determinada manera. Al ponerse de acuerdo un Estado con otro, hubo concesiones de las dos partes, ¿sí? Y hubo una visión más amplia de la realidad. O sea, si llegaron a un acuerdo los dos estados es porque pensaron más allá del derecho interno, ¿no? Entonces, interpretar y buscar las categorías para calificar en el tratado, buscar las categorías e interpretarlas de acuerdo con el derecho interno, es además trabajar fuera del ordenamiento, ¿no? Es, es lo que Alfonsín y todos mencionan como una interpretación o una calificación extra ordinem, fuera del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ángela. Sí, no, sobre esto era para hacerle un comentario, que aparte que si pasara esto, de que se apartan de estas reglas, que ellos mismos, vamos a decir, se pusieron de acuerdo y demás, no existiría una certeza jurídica para los propios estados que ratificaron en ese tratado, porque se ponen de acuerdo sobre algo y después capaz que son 10 y los 10 interpretan diferente y aparecen 10 normas nuevas diferentes a medida que lo van Sí, utilizando. Entonces, como sí, que no habría una consonancia de actuación sobre lo que ya se pusieron de acuerdo. claro, exactamente. O sea, por eso es como que se desvirtuaría por completo el tratado, ¿no? O sea, si cada uno lo va a aplicar como si fuera su derecho interno, o sea, como si estuviera en el derecho interno, entonces ¿para qué hacemos tratados? No tiene mucho sentido, ¿no? Bien, bueno, entonces ya en aquella época, ya en el siglo XIX o principios del XX, cuando se planteó esta, este, esta teoría de Barthes, ya tuvo sus detractores y salieron otros autores, incluso de la misma Francia, a controvertirlo, y ahí fue donde se propuso eh, la otra teoría de la época, que es la teoría de la lex cause o lex causae, que lo que propone es que en realidad lo que hay que aplicar para calificar es la ley aplicable, o sea, son las categorías de la ley aplicable a la cuestión, ¿no? Esta teoría parece rápidamente refutable porque justamente mientras yo no califico, mientras no ubico el problema real en una categoría, yo no sé cuál es la ley aplicable, ¿no? Entonces, si no sé cuál es la ley aplicable, ¿cómo voy a saber dónde encontrar las categorías? ¿No? Por otra parte, esta teoría también sería una teoría extra ordinem, porque yo estaría buscando las categorías fuera del ámbito o sea, fuera del ordenamiento jurídico en el que me estoy moviendo, sea que tenga tratado o que no tenga tratado, ¿no? Porque estoy manejándome yo, o sea, yo si encontré el derecho aplicable, lo encontré por algo. Llegué a ese derecho aplicable desde mi derecho y estoy buscando las categorías en el derecho aplicable, ¿no? Eh, o sea, esta teoría es muy fácilmente refutable. Como una forma de resolver este problema, o digamos, porque, a ver, también es verdad. Bueno, ahora les digo esto. Ahora les voy a hacer este comentario. Primero les voy a comentar que como una forma de conciliar estas dos teorías, aparece una teoría que es la teoría de la doble calificación, que en su momento la propuso un autor italiano que se llamaba Ancelotti, que es una teoría que propone justamente una doble calificación. Primero, calificar según la Lex Fori, ¿no? Y una vez que, según la Lex Fori, encontramos cuál es el derecho aplicable, o sea, encontramos la categoría y a través de la categoría llegamos al derecho aplicable,
dentro de ese derecho aplicable volveríamos a calificar, ¿no? Porque no necesariamente en el derecho aplicable nuestro problema va a encajar en la misma categoría que en el derecho, que en nuestro derecho. O sea, podría ocurrir que el problema que tenemos que resolver para nosotros, por ejemplo, encaje dentro de la categoría sucesión, pónganle ustedes para seguir con el caso de la viuda maltesa, y que cuando resulta que encontramos el derecho aplicable, en el derecho aplicable, si nos fijamos en las categorías del derecho aplicable, esto es un problema de régimen patrimonial del matrimonio. Entonces, la primera etapa de esta calificación nos serviría para encontrar el derecho aplicable y la segunda etapa serviría dentro del derecho aplicable para encontrar la solución definitiva material al caso concreto. ¿Ah? O sea que esta es una teoría como que trata de conciliar las dos, la teoría de la lex fori y la teoría de la lex causae, ¿no? O sea, como ustedes ven, teorías hay muchas. Desde el punto de vista teórico hay muchas teorías. Así, Ángela, adelante. Sí, no, que iba a hacerle un comentario sobre lo que decía Alfonsín de esta teoría de la doble calificación, que él consideraba que en estas dos calificaciones, que sean la primera y la segunda, decía que primaba la segunda, porque justamente la primera calificación que se hace solamente me determina qué fuente de DIP es aplicable, ya sea fuente nacional o internacional, vamos a decir. Entonces la primera solo me da eso y él dice que prima la segunda calificación que hago, ya que ahí es donde voy a ubicar realmente la categoría a la que pertenece esa relación o caso que tengo en cuestión. Era simplemente eso, pero Sí, que era, claro, era una teoría bastante criticada justamente porque en realidad cómo voy a ir, cómo voy a tener que ir por el punto de conexión al derecho aplicable y ahí buscar eh, qué es lo que me lo regula, si en realidad yo primero tengo que partir de la categoría. Lo primero que hay que buscar, como claro, según dice la mayoría de la claro. corriente es primero buscar la categoría y después sí buscar el Esto con derecho respecto, aplicable. claro, esto con Como que respecto va a y viene y que se torna como, es criticada, perdón, porque se torna como un círculo vicioso de ir y venir. Como lo busco primero, pero después lo busco después en el derecho que lo va a regular. Entonces queda como ese círculo que criticaban. claro, lo que pasa es que, bueno, la verdad es que en el derecho, en realidad uno primero o sea, primero tiene que identificar la categoría dentro del marco normativo que en el que uno está trabajando, en el que uno se está moviendo. Y lo cierto es que después, cuando encontramos el derecho aplicable, dentro de ese derecho aplicable, intuitivamente, la verdad es que buscamos, ¿no? ¿Cuál es la norma material? ¿No? Y no podemos dejar no podemos dejar de respetar lo que dice dónde está regulado el problema real en el derecho aplicable, ¿no? Pero lo cierto es que si nosotros vamos de entrada a ese derecho aplicable, o sea, primero, como lo critica bien Alfonsín, o sea, yo primero tengo que saber cuál es el derecho aplicable. Y para saber cuál es el derecho aplicable, yo tengo que calificar. Porque si no sé cuál es la categoría, ¿cómo voy a saber cuál es el derecho aplicable? ¿No? Entonces, es clave esta operación de encontrar la categoría, porque justamente la consecuencia de la calificación es determinar el derecho aplicable a la relación. Esa es la importancia y es lo que dijimos en la clase pasada ya, ¿no? O sea, es justamente lo que hace que nosotros estudiemos en esta materia el problema de la calificación como un problema de la teoría general, por las consecuencias que tiene. Porque no es lo mismo
que la ley aplicable sea la ley del lugar de situación de los bienes que la ley aplicable sea la ley del primer domicilio conyugal. A ver, en una de esas capaz que en el caso concreto coinciden, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, es cierto, sí, que la determinación del derecho aplicable a su vez tiene la consecuencia de encontrar la norma material del derecho interno que va a resolver el problema, ¿no? Que le va a dar solución final al problema. Pero evidentemente si no hay una calificación primaria de cuál es la categoría, no vamos a encontrar cómo se resuelve el caso, ¿no? A ver, una cosa que quiero aclarar, porque yo dije, calificar nos lleva a determinar el derecho aplicable. Uno tiende a pensar esto en términos de normas de conflicto, pero también me sirve a los efectos de determinar el derecho aplicable cuando yo tengo, o sea, cuando en realidad con lo que me encuentro es con normas materiales, ¿no? O sea, me puede pasar en un tratado que yo califico el problema como un problema de X categoría, y esta categoría está resuelta, está regulada a través de una norma material, en un tratado o en una norma del derecho internacional privado de fuente nacional, ¿no? O sea, no necesariamente al calificar voy a llegar a una norma de conflicto. Esto va a ser lo más común en el derecho internacional privado, que me encuentre con normas de conflicto. Pero si yo califico el problema y resulta que con lo que me encuentro es con que es un tema de compraventa internacional de mercaderías, yo me puedo encontrar con una norma que me resuelve directamente, ¿no? ¿Cuál es la solución al caso? Con esto, ¿qué quiero decir? A ver, no los quiero entreverar, pero lo que les quiero decir es que cuando yo califico y encuentro la categoría, esto lo que implica es que yo voy a encontrar la norma, ¿sí? El artículo que regula mi problema. Y esa norma, ese artículo puede ser una norma de conflicto o puede ser una norma material. O sea, puedo encontrarme con una norma, o sea, puedo encontrarme que esa categoría fue regulada por el legislador a través de una norma de conflicto que me indica que el derecho aplicable es el derecho del lugar de situación de los bienes, o me puedo encontrar con una norma que diga que el contrato de compraventa internacional de mercaderías no está sujeto a ninguna formalidad en especial. Por ejemplo, ¿sí? ¿Eso les queda claro? Porque uno tiende a pensar, porque aparte en la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con normas de conflicto, uno tiende a pensar de que la norma de conflicto, al calificar, yo lo que voy a encontrar es una norma que me diga la ley aplicable es la ley del domicilio, o la ley aplicable es la ley del lugar de situación de los bienes. Y esto es lo que va a pasar en general, porque las normas mayoritariamente son normas de conflicto. Pero puede pasar que esa categoría con la que yo me encontré, que es la categoría en la que encaja mi problema, esté resuelta directamente a través de una norma material. Y ya tenga ahí la solución del problema. ¿Sí? Sí, Santiago. Sí, buen día. Una consulta, digo, porque siempre más allá de la teoría que analicemos, hacemos esta especie de doble calificación, ¿no? Porque digo, Sí. cuando vas al derecho, cuando descubrís ese derecho material aplicable, indefectiblemente tenés que dentro del sistema ese de la norma, buscar en dónde ubicar la relación jurídica que Claro, estás analizando. claro, No tenés más sí. remedio que hacerlo. Cuando al calificar
Porque nunca la norma de conflicto nos da tal artículo de Claro. tal... nunca. Por eso yo les decía que cuando yo al calificar me encuentro con que esa categoría ha sido regulada o ha sido abordada por el legislador mediante una norma de conflicto, yo después cuando voy o sea, ¿qué me va a decir la norma de conflicto? Vamos a poner una situación bien sencilla. Tengo que resolver un problema de si una persona es capaz o no, ¿no? Entonces, pónganle ustedes una persona, no sé, un español que viene, que está de vacaciones acá y quiere contratar, un muchacho de 17 años, pónganle ustedes, y quiere hacer un arrendamiento y queremos saber si es capaz o no. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es? En ese caso. Identificar los ordenamientos en Averiguar la juego. fuente de derecho aplicable. Ahí está. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es decir, ¿hay tratado o no hay tratado? ¿No? ¿Con España hay tratado? No, hay que No aplicar la hay 19.920. Bien, entonces, ¿a dónde voy? A la 19.920. Voy al DIP al Derecho Internacional Privado de Fuente Nacional. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calificar esa relación. ¿Cómo? Calificar la relación. Ahora yo tengo que calificar esa relación, ¿no? Ese problema real yo tengo que identificar en qué categoría encaja. ¿Está? Bueno, supónganse ustedes que, ahora luego vamos a ver bien cómo lo hacemos, yo califico este problema como un problema de capacidad. ¿Sí? Voy a la norma de la ley general, ¿sí? O sea, al calificar encuentro el artículo de la ley general que me dice que la capacidad de ejercicio se rige por la ley del domicilio. ¿Sí? Bueno, esta persona, o sea, luego vamos a ver qué otra operación tenemos que hacer. Resulta que esta persona tiene su domicilio en España. ¿No? Entonces, hasta ahí lo que yo hice fue identificar que para saber si esa persona es capaz o no es capaz, yo tengo que aplicar el derecho español. O sea, yo sé que voy a tener que ir a agarrar el derecho español. Pero, ¿qué tengo que agarrar en el derecho español? ¿Qué tengo que tomar del derecho español? Entonces, ahí lo que voy a tener que hacer es ir a agarrar el Código Civil Español y buscar adentro del Código Civil Español dónde está regulado este problema. ¿No? Al hacer eso, al buscar dentro del Código Civil Español a qué edad se adquiere la capacidad, que eso es lo que voy a buscar en el Código Civil Español, yo necesariamente estoy calificando nuevamente. Porque yo para buscar, yo me voy a fijar en el índice del Código Civil Español y voy a mirar a ver en qué título del Código Civil Español está regulado este problema. Entonces no estoy haciendo ni más ni menos que nuevamente, dentro del derecho español, ver en dónde está resuelto este problema. ¿No? Entonces yo coincido con Santiago en que sí, en que nuevamente cuando lo que yo tengo es una norma de conflicto, o sea, cuando al calificar, en este caso, en este ejemplo, me encontré en la ley 19.920 con una norma de conflicto que me deriva a otro derecho, que me deriva a un derecho interno de un Estado para regular el problema que yo tengo que resolver, necesariamente dentro de ese derecho yo voy a tener que ver cuál es la norma de ese derecho que regula que regula mi problema. Y eso implica volver a calificar. ¿Sí? Y lo tenemos que hacer dentro de ese derecho, ¿no?
porque es el derecho que nuestra norma nos mandató aplicar. Soledad. No, quería consultar. En el caso que usted planteaba, ahí teníamos como una solución material al caso. No, o sea, buscaban el derecho en el otro derecho y ya tenía una solución, digamos, de la Claro, capacidad, por ejemplo. claro, exactamente. ¿Qué pasa cuando yo voy a buscar en ese otro derecho, pero ya estoy calificando y ya no está en la misma categoría que yo lo califiqué anteriormente? Primaría la segunda, ¿verdad? O sea, ya estamos Claro, dentro de o ese sea, derecho y ya está, es ¿verdad? que, es Ahora, que dentro del derecho, en este caso dentro del derecho español, si el problema sí, estuviera, no sé, en la categoría contratos, pónganle ustedes porque es la capacidad para contratar. Yo tengo que estar a lo que me dice el derecho español. O sea, mi derecho, en este caso mi ley general de derecho internacional privado, me ordenó aplicar el derecho español. sí. ¿Sí? Yo voy al derecho español, pero yo no le puedo hacer decir al derecho español lo que el derecho español no dice. O sea, si el problema de esta persona, o sea, si este problema estuviera en el capítulo de contratos, pónganle ustedes. Yo leí un ejemplo que era, por ejemplo, un contrato de donación para después de la muerte, que lo calificábamos en actos jurídicos, por ejemplo, y después íbamos al derecho, poner español, y estaba dentro de la categoría sucesión, Bueno, por ejemplo. ahí justamente, ahí hay que estar a lo que dice el derecho español, en Claro. definitiva. Cuando veramos, ustedes van a ver que esto también tiene que ver con el problema de la aplicación del derecho extranjero. ¿Tá? Esto tiene que ver con el tema que vamos a ver después, que es la aplicación del derecho extranjero. El derecho extranjero hay que aplicarlo e interpretarlo tal como lo haría un aplicador del derecho de ese Estado. El aplicador del derecho español lo haría de esa manera, o sea, hay que ponerse en el lugar del aplicador del derecho español en este ejemplo. ¿Ah? Entonces, eso implica que nuevamente dentro del derecho aplicable hagamos una recalificación. Esto no implica bajarnos de la calificación original que hicimos, porque esa primera calificación a nosotros nos sirvió para encontrar el derecho aplicable. Pero al aplicar el derecho extranjero, nosotros no podemos aplicar el derecho extranjero a nuestra manera. El derecho extranjero hay que aplicarlo tal como lo haría un juez de ese Estado. O sea, nos tenemos que poner en el lugar del aplicador del derecho de ese Estado. ¿Ah? Entonces, eso implica como recalificar dentro de ese Estado, dentro de ese derecho interno. ¿Tá? ¿Les quedó Bien, gracias, claro? profe. Bueno, de nada. ¿Les quedó claro a los demás esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, eh, bueno, luego apareció la teoría también para también tratar de sobrellevar todas las dificultades que planteaban todas las teorías hasta ahora, apareció la famosa teoría comparatista de Ravel, ¿sí? Que fue un autor alemán que se acuerdan que mencionamos que como que trató de buscar un mínimo común denominador entre los derechos de los estados más civilizados del mundo y, bueno, y calificar e interpretar valiéndose de ese mínimo común denominador, o sea, esos elementos básicos mínimos comunes a cada categoría, ¿no? Esto evidentemente es una búsqueda es una búsqueda digamos, de evadir la rigidez de la teoría de la Lex Fori y los problemas de, de, este, de inadaptación, ¿no? Justamente tratar de ampliar las categorías eh, y él hablaba de los estados más civilizados que, bueno, uno podría decir, bueno,
cuáles son los estados más civilizados del mundo, ¿no? Por otra parte, uno también podría decir, bueno, un aplicador del derecho en el Uruguay o en cualquier lado, ¿no? Tendría que, tendría que buscar, tendría que conocer lo que dicen los derechos de los estados más civilizados para poder encontrar el mínimo común denominador. El conocimiento del derecho extranjero, ustedes van a ver cuando veamos el tema, no es algo tan fácil, ¿no? O sea, el conocimiento de lo que dicen los derechos del mundo no es tan fácil. Por lo tanto, esta es una teoría que tenía esa virtud de tratar de flexibilizar, de no embretarse en marcos rígidos de derechos internos aplicados a rajatabla, pero tiene la dificultad del conocimiento de esos criterios básicos de los derechos del mundo, ¿no? Entonces, por otra parte, también podría criticársele el hecho de que de alguna manera es un poco extraordinario, ¿no? Porque yo también estoy utilizando criterios de otros derechos diferentes al ordenamiento jurídico en el que yo tengo que calificar. Por lo tanto, esta teoría también tiene sus virtudes, pero tiene sus críticas también, ¿no? Sí, Estela. Sí, hoy en día no sé si sería tan impracticable, porque con la inteligencia artificial quizás, doctora, podría llegar a pasar. Bueno, sí, puede ser, pero de todos modos, Y las sí, garantías, perdón que diga, las garantías, ¿qué garantías me da la inteligencia artificial? Que no sé quién está detrás. sí, sí, o sea, sí, digamos que el conocimiento se ha simplificado, ¿no? O sea, las dificultades del conocimiento, pero no siempre, fíjense ustedes que no siempre cuando uno hace, o sea, cuando uno, por ahora, ¿no? Probablemente en muy poquitito tiempo esto ya no sea un problema, pero no siempre la información es la más actualizada, ¿no? Capaz que hubo cambios en las normas de los distintos estados y todavía la inteligencia artificial no lo incorporó. O sea, por el momento, si bien por cierto que se ha simplificado mucho toda esa búsqueda de información, eh, tampoco en la actualidad podemos decir que es 100% confiable, ¿no? Entonces, bueno, sigue teniendo algunas dificultades esta teoría, ¿no? Bueno, tenemos la teoría que plantea el doctor Gonzalo Lorenzo de la calificación funcional, que es una teoría que se ha desarrollado bastante en Alemania en la actualidad, que busca también tener presente las finalidades perseguidas por las normas en cuestión, ¿no? O sea, por los ordenamientos jurídicos vinculados por el caso. O sea, puede tener algo de la teoría comparatista de Ravel, pero en realidad se acota a los estados involucrados en el caso, ¿no? No es que salimos a buscar las normas de los estados, de las naciones más civilizadas, sino que en realidad de lo que estaríamos hablando es de tratar de ver dentro de los derechos de los estados involucrados en el caso en cuestión, cuáles son las finalidades perseguidas, qué es lo que subyace en las normas de esos estados para determinar la categoría en la cual el caso encajaría, ¿no? Es una calificación, o sea, eso de calificación funcional, de alguna manera es porque está planteándonos una propuesta de ir caso a caso, ¿no? O sea, en cada caso
no es la ley del, la lex fori o la lex causae, sino que en cada caso habría que determinar, acorde con las circunstancias del caso y con digamos, con las políticas que subyacen a cada una de esas normas, cuál es la categoría, en definitiva, dentro de la cual ubicar al problema, ¿no? El problema que tenemos que resolver, ¿no? O sea, es como más acotada y no nos propone una solución a priori, ¿no? O sea, va a ser el criterio el de la lex fori o va a ser el criterio el de la ley de última que es aplicable, sino que en cada caso tendríamos que hacer el análisis. Sí, Ángela, perdón. Solamente para comentarle de esta teoría que defiende Lorenzo, como usted dijo, que es teleológica también se le llama, y que una de las características que se destaca contemporáneamente es que se puede obtener la equidad en el caso concreto y que es bastante menos rígida. Claro. Esto de que no se limita a teorías únicas y preestablecidas, ¿no? Y bueno, era Claro. simplemente eso. Es por eso, Como busca estas otras dos teorías, como que agarra de estas otras dos teorías elementos de una y de otra y surge Claro. justamente como dando una solución a estas dos que no eran tan adecuadas a lo contemporáneo. La búsqueda de esta teoría es eliminar rigidez, ¿no? Es eliminar rigidez, que es una buena parte de la dificultad que tienen las teorías, las teorías clásicas de la calificación, ¿no? Y después, bueno, teníamos la teoría exegética de Alfonsín, que era una teoría que Alfonsín proponía. Ustedes saben que Alfonsín era un profesor de lógica. Cuando yo era estudiante liceal, hace muchísimos años, estudiábamos el libro de lógica en cuarto de liceo, teníamos lógica, en filosofía, teníamos filosofía y en filosofía teníamos lógica. Y el libro que estudiábamos de lógica era el libro de Quintín Alfonsín. Muchísimos años después, estudiando Derecho Internacional Privado, me di cuenta de que el mismo señor que había escrito el libro de lógica de cuarto del liceo era el autor del libro de Derecho Internacional Privado. Entonces, Alfonsín era un profesor de lógica y trató de construir una teoría que sirviera tanto para calificar en el marco del derecho internacional privado de fuente nacional, como en el derecho internacional privado de fuente internacional, o sea, en los tratados. Una teoría que tuviera los mismos, o sea, que se manejara con los mismos parámetros, ¿no? Y bueno, y ahí construyó la llamada teoría exegética, que efectivamente utiliza los mismos criterios para ambos tipos de normas, para las normas de los tratados como para las normas nacionales de derecho internacional privado. Y ahí él dice, ¿no?, que de lo primero que hay que partir es de, o sea, de ver si la propia norma, si el propio cuerpo normativo tiene definiciones o enunciaciones que nos sirvan para delimitar el alcance extensivo de las categorías, ¿sí? Si el tratado tiene esas enunciaciones o esas definiciones, entonces nos vamos a quedar con esa definición y esa definición va a ser la que nos va a servir para determinar qué abarca esa categoría. Lo mismo en el derecho internacional privado de fuente nacional. Si en el derecho internacional privado de fuente nacional tenemos una definición o una enunciación a texto expreso, estoy hablando, ¿no? O sea, si la letra del tratado o la letra de la ley nos definen
el alcance extensivo de la categoría, entonces me quedo con eso. Ya no tengo que seguir buscando porque ahí ya tengo la definición de lo que esa categoría abarca y entonces eso ya me permite calificar, ¿no? Si yo sé el contenido de la categoría, entonces yo puedo calificar mi problema dentro de esa categoría o no, o descartar esa categoría y buscar otra categoría dentro de la cual pueda encajar mi problema, ¿no? No se olviden ustedes que para Alfonsín, ¿no?, calificar e interpretar eran la misma operación mirada desde dos ángulos, ¿no?, distintos. Era la misma operación mirada desde el ángulo de la norma, es interpretar. Mirada desde el ángulo de la relación jurídica es calificar. Yo califico una relación jurídica, yo interpreto una norma. Entonces, para Alfonsín es la misma operación, solo que mirada de dos lados distintos, ¿no? Si la miro a esa operación del lado de la relación jurídica, yo califico. Si yo la miro del lado de la norma, yo interpreto. Pero es lo mismo, por eso el capítulo de Alfonsín sobre calificación plantea las mismas teorías que el libro de Taliche, que el artículo de Taliche plantea sobre interpretación, ¿sí? Porque son dos formas de mirar el problema. La otra posibilidad es que, o sea, que la norma no lo diga, no sea explícita, o sea, que el tratado no sea explícito o que el derecho, las normas de derecho internacional privado de fuente nacional no sean explícitos en cuanto a lo que abarca la categoría, y entonces tendríamos que ir a buscar digamos, en la intención, ¿no? O sea, en lo que pasó en el proceso de aprobación de esa norma, ¿no? O sea, en las actas de los tratados, ¿sí? A ver si de allí surge qué es lo que los estados quisieron en cuanto al alcance extensivo de las categorías, o en el caso de la ley, qué es lo que el legislador se propuso, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Florencia? ¿Quería decir algo? Bueno, si no, pido por favor cerrar micrófono. Bueno, entonces esto ya es como la intención del legislador. Por favor, ¿podrías apagar el micrófono, Florencia? Pintado. Florencia Pintado. Es entonces, si no surge a texto expreso, la definición, buscar digamos, en el proceso de elaboración del instrumento para ver qué es lo que se quiso decir. ¿Sí? Sí, Rubens. Sí, en el caso de las normas, por ejemplo, él señalaba el espíritu que tuvo el legislador, por ejemplo, en las actas parlamentarias Claro, de discusión de ese proceso, por ejemplo, ¿no? claro, ¿Cuál fue el espíritu que movió al legislador en claro. ese ejemplo o en los tratados, ¿verdad? En En los el proceso tratados, de... claro. En las Exacto. actas de los La manera indirecta, tratados, ¿sí? claro. Por ejemplo, hoy la verdad que esto lo tenemos muy digerido todo en la ley general, o sea, muy digerido todo, bastante digerido, esto quiero decir. Pero, por ejemplo, en el apéndice del Código Civil, que era una norma mucho más sintética, teníamos que recurrir frecuentemente a la historia fidedigna de la sanción del apéndice del Código Civil, ¿no? De la Ley 10.084, para saber, y ahí se citaba normalmente
que el doctor Álvaro Vargas Guillemet, el autor de la ley, del apéndice del Código Civil, había señalado cuando redactó el proyecto, que se habían condensado en unos pocos artículos el espíritu de los tratados de Montevideo. Con lo cual el propio autor estaba diciéndonos que teníamos que recurrir, ¿no?, a los tratados de Montevideo para encontrar qué habían querido decir cuando no estaba dicho en forma expresa, ¿no? O sea, había como una remisión, o sea, que el espíritu del apéndice del Código Civil reproducía de alguna manera el espíritu de los tratados de Montevideo. Entonces, bueno, esa era una orientación para el aplicador del derecho para ver por dónde tenía que ir, ¿no? Entonces, de la misma manera, para interpretar los tratados de Montevideo están las actas de los tratados a las que seguimos recurriendo muchas veces para poder desentrañar lo que el legislador, los autores de los tratados quisieron decir, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento también a tener en cuenta de los efectos de... A ver, explíquese. Esto de la prescripción de los delitos. Bueno, entonces, por último, también Alfonsín, esto, porque Alfonsín ustedes habrán visto que me habla del medio directo, que es de lo que estuvimos hablando, el medio directo, y habla del medio indirecto también, ¿no? A veces pasa, a Alfonsín no le gusta mucho el medio indirecto, porque nos trae reminiscencias extra ordinem, pero el medio indirecto se da cuando el propio legislador nos remite para determinar ese alcance extensivo a otro ordenamiento jurídico, ¿no? Y él pone como ejemplo el tema, la categoría bienes, a la categoría bienes, que si ustedes miran el artículo 26 del Tratado del 89 o el 32 del Tratado del 40, que son iguales, van a ver cómo dice, no sé si ustedes lo tienen ahí, yo lo estoy abriendo. Profe, en el artículo 39 de la Ley General también tiene un... También, sí. También pasaba en el artículo 2398 del apéndice del Código Civil, que ese artículo dice: los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a la calidad, a su posesión, a su enajenabilidad, etcétera, etcétera, y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Por lo tanto, fíjense ustedes que la calidad de bien la determina la ley aplicable. Por eso, o sea, la determina y la ley aplicable es la ley del lugar de situación del bien. Entonces, por eso ahí Alfonsín habla del medio indirecto, porque el propio legislador le deja a la ley del lugar de situación de los bienes la determinación de lo que es un bien, de la calidad de bien, ¿no? Entonces, Alfonsín era bastante crítico de este medio indirecto porque es una forma de determinar el alcance de la categoría bienes extra ordinem, porque fíjense ustedes que estamos en los tratados de Montevideo, en el Tratado del 89 o en el Tratado del 40, y nos remite el tratado a la ley del lugar de situación de los bienes, a la ley de un Estado, ¿no? O sea, nos hace salir del tratado para ir al derecho de un Estado, el del lugar de situación de los bienes, para que nos diga qué es un bien, ¿no? Lo mismo pasaba en el apéndice del Código Civil, en el cual nuestro legislador, y ahora en la Ley General, en el cual nuestro legislador nos envía
a otro ordenamiento, al derecho del Estado en donde el bien está situado, para determinar la calidad del bien. Entonces, bueno, Alfonsín criticaba el medio indirecto, pero bueno, es una técnica adoptada tanto por los congresistas del 89, como por el 40, como por el legislador nacional en materia de bienes, ¿no? Sí, Stephanie. Buen día. Es como decía el compañero Santiago del artículo 22 de la ley, ¿no? De matrimonio, que dice que la capacidad de que dentro del alcance extensivo dice que la capacidad de las personas para contraerlo, la forma, existencia y validez del acto matrimonial, se rigen por la ley en lugar de su celebración. Bueno, pero ahí, Stephanie, es distinta la cosa. Es distinta la cosa, porque ahí no es, o sea, la ley del lugar de celebración no nos define lo que abarca la categoría matrimonio. Pero no está igual delegando No, ahí lo que está marcando en es la la ley ley de aplicable. interpretación. No, porque, a ver, lo que pasa en el artículo 26, referido a los bienes, voy a nombrar uno Sí. solo de todos ellos. Lo que hace el artículo 26 del Tratado del 89, o en lo que, porque el artículo 26 también dice que la ley aplicable es la ley del lugar de situación de los bienes, ¿no? En cuanto a la posesión, a la enajenabilidad, en cuanto a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles los bienes, se rigen por la ley del lugar de su situación. En lo que Alfonsín dice que se utiliza el medio indirecto, es cuando habla de la calidad del bien, ¿no? O sea, porque para saber si algo entra dentro de la categoría bienes, yo tengo que saber si algo es un bien o no, ¿no? Y Sí. eso, el saber si algo es un bien o no, el tratado lo deja en manos de la ley del lugar de situación, porque el propio tratado lo dice, ¿no? La calidad de bien, o sea, la definición de bien, que es justamente de lo que se trata, de lo que tenemos que saber para saber si es aplicable este artículo, el tratado lo deja en manos de la ley del lugar de situación. Lo demás del artículo es ley aplicable, porque después que encontramos lo que es un bien, si ese bien es enajenable o no, los problemas, los derechos reales de que es susceptible ese bien, todo eso se rige por la ley del lugar de situación. Pero este artículo llega al extremo de dejar la definición de lo que es el bien en manos de la ley del lugar de situación. En cambio, en el artículo sobre matrimonio, el artículo sobre matrimonio dice cuáles son los problemas del matrimonio, ¿no? Que regula, o sea, que abarca la categoría, ¿no? Lo que me deja claro el artículo 11, por ejemplo, del Tratado del 89, es que, si bien no me dice qué es el matrimonio, no lo dice, no enuncia qué es el matrimonio, Sí. lo que me dice es que los problemas que abarca la categoría matrimonio son la capacidad para contraer matrimonio, la forma del matrimonio, La validez. la validez del matrimonio. No quedan incluidos en esa categoría los problemas, por ejemplo, de las relaciones entre los cónyuges. Claro. ¿Tá? No queda incluido ahí las relaciones, o sea, las cuestiones de los bienes de los cónyuges. Entonces, al decir esto de la capacidad, la forma, la existencia del matrimonio, me está delimitando ya el propio artículo a la categoría matrimonio. O sea, cuando yo hablo de matrimonio, y esto justamente es una de las cosas que
que nos ayuda para calificar, porque si yo tengo un problema, el caso ese que ustedes dicen que planteó la doctora Portela, donde hablaba de un matrimonio que adquiría un bien y luego lo iba a vender, por ejemplo, ¿no? Se iba a vender ese bien mediante, o sea, se iba a celebrar un contrato de compraventa con alguien. Cuando yo me planteo el problema en ese ejemplo, supónganse ustedes, de si yo tengo, si ese matrimonio, si para vender ese bien tienen que comparecer los dos cónyuges, ese es un problema que entra dentro de la categoría matrimonio, porque yo puedo decir, yo tengo un matrimonio, ¿sí?, que adquirió un bien y ese bien hoy lo quiere vender, ¿no? Hoy quiere celebrar una compraventa. Cuando yo quiero calificar esa situación, ¿no? Tiene muchas aristas posibles esa situación. Pero supónganse ustedes que como escribanos, ustedes dicen, bueno, pónganle ustedes que ese matrimonio se casó en la Argentina, ¿sí? Y están viviendo en el Paraguay y tienen un bien acá en el Uruguay que quieren vender. Entonces, cuando yo, como escribano actuante en esa compraventa, me pregunto, la típica que se plantean todos los escribanos, ¿tienen que comparecer ambos cónyuges para vender este bien? ¿No? Ese problema, ¿cómo lo califico yo? Podría ser de sociedad conyugal. Una pregunta para orientarlos. ¿Entra dentro de la categoría matrimonio? Creo que hay que ver la validez del matrimonio para ver si nació su vida jurídica, para después ver la compraventa, si tienen que comparecer los dos o no. Bueno, está. Ahí ustedes están planteando algo que es, algo que vamos a ver en algunas clases, que es una cuestión previa. Para mí sería dentro del tema de régimen de bienes en el matrimonio. Pero, Para mí también. pero ¿por qué no sería un problema de matrimonio? El hecho de que si tienen que venir ambos cónyuges tienen que comparecer ambos cónyuges para la compraventa. Si ya tienen que comparecer ambos, la legitimación. A ver, yo soy escribano y me pregunto, ¿tienen que venir ambos cónyuges tienen que comparecer ambos cónyuges, tienen que otorgar esta compraventa ambos cónyuges en este caso? Entonces, como es un problema, que es un bien habido dentro del matrimonio, uno podría tener la tentación de pensar que es que es un ganancial. problema de matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes me dicen que no, que es un problema de régimen de bienes en el matrimonio. ¿Por qué no es un problema de matrimonio? Acá alguien me pone porque lo dice la norma. ¿Qué norma? A ver. El artículo 11 que habla del matrimonio habla de los impedimentos que tiene. ¿El artículo 11 de qué artículo? ¿De qué tratado? El tratado del 89 habla de los impedimentos. ¿Y es aplicable el tratado del 89 acá? No, con Argentina era. ¿Qué tenemos que aplicar? El tratado del 40. El tratado del 40. Muy bien, perfecto. Vayan al tratado del 40, a ver. Hay una norma igualita a este artículo 11. Es el artículo 13, se los digo desde ya para que no pierdan mucho tiempo. Claro, lo tengo acá, profe. No sé si quiere que lo lea. Bueno, a ver. Bueno, artículo 13. Son jueces competentes para conocer de las acciones. No. Artículo 13, jueces competentes, no. Del tratado del 40. No, me metí en el comercial, perdón. Artículo 13.
Lo Ahí está. leo. Sí, sí. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo se rigen por la ley del lugar en donde se celebre. Sin embargo, Ahí los está. estados... Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí porque después lo que viene es un desarrollo sobre el tema de matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que abarca la categoría matrimonio en el Tratado del 40? La forma del acto y la existencia y validez. Y la capacidad nupcial. Y la capacidad nupcial. O sea que si yo, como decía, no me acuerdo quién fue Pablo el que habló de que tenía que resolver antes si el matrimonio era válido. No me acuerdo. Yo, Gabriel. Ah, Gabriel, perdón, pues tengo la pantalla por acá abajo y no te había identificado. O sea, que esto no es un problema de matrimonio. Sí me puedo plantear como cuestión previa, ¿no? La validez del matrimonio. O sea, porque acá el problema que se plantea comparecencia de ambos cónyuges para otorgar la compraventa no es un problema de matrimonio. Profe. Como vamos a ver, un minutito, redondeo la idea y ya enseguida, no es un problema de matrimonio, es un problema que tiene que ver con los bienes del matrimonio. Ahora, si yo me puedo plantear legítimamente como una cuestión previa a resolver si hay un matrimonio válido. ¿Sí? Entonces, para resolver esa cuestión previa, luego vamos a ver cómo se resuelven las cuestiones previas, pero sí, una posibilidad sería ir a ver este artículo, el artículo 13, que ese sí es el que me va a decir, o sea, la validez del matrimonio es una cuestión previa para saber si hubo sociedad conyugal, ¿no? Entonces ahí sí yo iría al artículo 13, pero no para resolver concretamente el problema de cuál es el régimen de bienes en ese matrimonio y la consecuencia que ello tiene de si deben comparecer ambos cónyuges a otorgar esa compraventa. ¿Sí? Ahora Seguro, sí, Pablo, bastaría, perdón. creo, con lo que diga la ley del lugar de situación de los bienes para ver si esa compraventa tienen que comparecer los dos o no. Bueno, cuidado. No. No, cuidado. Bueno, a ver, justamente, ven, ahí están todas las categorías de las que hablaba la doctora Portela en la otra clase. Ahí está el problema de la calificación. Ustedes vean el artículo 32 del Tratado de 1940, que es igual al artículo 26. ¿Cuál artículo, profe? El 32 del Tratado del 40. ¿Querés que lo lea, profe? Sí, ¿qué dice? A ver. Los bienes, cualquiera sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar en donde están situados en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Bueno, entonces, ese artículo nos está diciendo qué es lo que queda metido adentro de la categoría bienes. Adentro de la categoría bienes está la calidad, la enajenabilidad absoluta relativa, la posesión y todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles. Esta categoría, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de la categoría bienes, estamos pensando en los bienes, o sea, este artículo se refiere a los bienes en abstracto, fuera de todo vínculo con cónyuges, con incapaces, con menores incapaces o adultos incapaces. O sea, la categoría bienes, ustedes vieron cómo está acotada, ¿no? O sea, se refiere en definitiva a las cuestiones de carácter real.
Y las cuestiones de carácter real son las cuestiones que atañen a los bienes considerados en abstracto. ¿Sí? El propio artículo está diciendo qué problemas regula. Entonces, Gabriel, un problema que entraría dentro de esta categoría, dentro de la categoría bienes, sería, por ejemplo, si ese bien es un bien que ponga, es no sé, es un monumento histórico el bien. Entonces tiene alguna limitación para que se pueda disponer de él. Pero esa es una limitación que es independiente de si los propietarios son cónyuges o personas capaces o incapaces. O sea, es una limitación al ejercicio de derechos reales, pero que tiene que ver con la naturaleza del bien. ¿Está? Entonces, tampoco ese problema tiene que ver con la categoría bienes. O sea, la comparecencia de ambos cónyuges a otorgar la compraventa no es un problema de matrimonio en sí misma, no es un problema de bienes y tampoco es un problema de contratos, que podría ser la otra categoría en la cual podría encajar. Porque dentro de la categoría contratos ustedes van a ver que está en el artículo 37, creo que es todo lo que incluye la categoría contratos. ¿Sí? Los efectos del contrato, las obligaciones de las partes, ¿tá? O sea, está todo establecido lo que incluye la categoría contratos. En realidad hay otra categoría, que es la categoría régimen patrimonial del matrimonio, que está regulada en el artículo 16 del Tratado del 40, y es ahí donde el problema de si tienen que comparecer los cónyuges encaja o no. En realidad encaja en esa categoría. Profe. Sí, perdón, Pablo, hace rato realidad, que está con la mano levantada. No pasa nada. En realidad, en nuestro derecho también tenemos ese problema de si tienen, por ejemplo, cuando se vende un inmueble, ¿no? Cuando se vende un inmueble, el artículo 1971 del Código Civil establece que tiene que existir el asentimiento de ambos cónyuges, que para Gamarra es consentimiento, mientras que para Bas Ferreira simplemente es la autorización, pero no tiene que firmar solamente el cónyuge a nombre de quien esté el inmueble. Bueno, vieron que vieron que el otro día la doctora Portela hablaba de que había estado en una conferencia del doctor Arezzo y el doctor Arezzo le había dicho, ¿no? Su problema no es de sucesión, sino un problema. O sea, acá con esto que acaba de decir Pablo, ustedes ven que también puede haber dificultades de calificación, ¿no? En el derecho interno. Lo que ocurre es que nosotros vamos al Código Civil y ahí buscamos la norma, ¿sí? Y luego, en este caso, bueno, depende del intérprete, ¿no? La solución o la interpretación de esa norma. Pero, digamos, en definitiva, el artículo o la norma es esa, ¿no? O sea, no es como acá que, fíjense ustedes, miren ustedes, si nosotros aplicáramos a este caso, lo calificáramos como un matrimonio, la ley aplicable sería la ley del lugar de celebración, que dijimos que el matrimonio se había celebrado en Argentina, ¿sí? Si nosotros lo consideramos como bien, un problema de bienes, lo ubicáramos en la categoría de bienes, la ley aplicable, según el artículo 26, sería la ley del lugar de situación, o sea, la ley uruguaya. Si nosotros lo aplicáramos lo calificáramos como un problema de contratos, la ley aplicable sería la ley del lugar de cumplimiento de ese contrato.
calificamos como un problema de régimen patrimonial del matrimonio, la ley aplicable es la ley del primer domicilio conyugal, que creo que dijimos que habían estado viviendo en Paraguay, o sea que sería la ley paraguaya. Fíjense las consecuencias de calificar de una u otra manera, ¿no? Entonces, miren que esto, que es lo que le planteó la doctora Portela, lo que se había manejado, creo que era, debía ser un caso parecido a este. Sí, es así lo que hablamos. Está bárbaro. Miren que los exámenes, ¿verdad, Ana? Que a veces planteamos un caso así y nos dicen, bueno, esto se rige por la categoría bienes. O esto entra dentro de la categoría bienes. Porque ven que hay un bien ahí y ya enfilan a la categoría bienes. O ven que hay un contrato y ya enfilan a la categoría contratos. De hecho, una compañera se manejó la categoría bienes acá, como una de las probables categorías. Claro. Manejamos varias categorías que el bienes fue como una de las que descartamos porque dijimos, bueno, no, podemos tener no sé, entre actos jurídicos, como que bienes ya sí adelantamos que era como el bien en sí mismo, pero fue una de las cosas que se manejaron, una de las probables categorías. Claro. Entonces, ven por qué hay que, o sea, por supuesto que uno, cuando se encuentra en un caso, con un caso de estos, uno se tiene que parar ante ese caso y decir, bueno, uno no evalúa todas las categorías que existen, ¿no? Uno dice, bueno, uno tiene una intuición de cuáles pueden ser las categorías en la vuelta, ¿no? Uno puede pensar efectivamente en el matrimonio, uno puede pensar, hay un contrato, bueno, capaz que es un contrato, hay un bien, puede ser un bien, hay una sociedad conyugal, puede ser un problema de sociedad conyugal. Entonces, pero después que uno más o menos tiene un panorama para empezar a trabajar en la calificación, uno tiene que buscar, ¿sí? Uno tiene que empezar a, dentro de esas categorías de las que uno parte, como en este ejemplo, uno tiene que entrar a mirar cuál es el alcance extensivo de la categoría. ¿Sí? Para saber si el problema que yo tengo que resolver, porque, a ver, esto que yo, tal como yo les planteé el caso, si tenían que comparecer los dos cónyuges para otorgar esa compraventa, es un problema que en definitiva es un problema de sociedad conyugal, porque es un problema que no atañe al contrato ni atañe al bien. Ahora, si yo les digo, hay un matrimonio que quiere vender un bien, no sé qué, no sé cuánto. Este bien es un monumento histórico. Esta compraventa se puede celebrar. ¿Cómo calificarían ustedes ese problema? Yo creo que ahí siguen bienes. En ese caso. Ahí el objeto del problema, ahí el problema que yo tengo que resolver es el bien. Que es enajenable o no por ser patrimonio. ¿Se dan cuenta? Es el mismo, o sea, tenemos todos los mismos datos, pero el problema que me vienen a plantear a mí, por eso yo les decía, nadie les va a venir a decir, doctor, yo tengo un problema de régimen patrimonial del matrimonio, tengo un problema. Les van a venir les van a plantear una situación, y en este caso, por ejemplo, si les dicen, el bien es un monumento histórico, ¿lo podemos vender? Entonces el problema no pasa por los cónyuges, ¿no? No pasa por el matrimonio, sino que pasa por el bien. Hay que ver dónde está el núcleo del problema. Y a ver, yo ahí voy a, igual, ¿no? Que hicimos hoy. Voy a tener que ver dentro de las posibles categorías en cuestión,
voy a entrar a mirar a ver qué abarca cada categoría. ¿Sí? Y cuando tenga determinado lo que abarca cada categoría, voy a darme cuenta de en qué categoría encaja mi problema. ¿Sí? Si este contrato, pónganle ustedes, si esta compraventa, supónganse ustedes que se celebrara a distancia. Si alguien le pregunta, por ejemplo, escribano o doctor, nosotros los que venden, estamos viviendo en el Paraguay ahora y no podemos ir al Uruguay. ¿Podemos hacer el contrato por internet con el comprador que es uruguayo? Ahí, ¿dónde está el meollo del problema? Intuitivamente, ¿no? O sea, las categorías son las mismas, las que con respecto a las cuales podemos dudar, porque hay un matrimonio, hay una sociedad conyugal, hay un bien y hay un contrato. Pero en esa pregunta que le hacen, ¿dónde está el meollo de la cuestión? En la formalidad del acto. Está en el contrato, ¿verdad? Entonces ustedes van a mirar en todas las categorías, pero seguramente la respuesta en cuanto a cuál es la ley aplicable, cuál es la categoría en definitiva, la van a encontrar en las normas sobre contratos. ¿Sí? O sea, hay que estar atento a cuál es el objeto de la pregunta, ¿no? O sea, cuál es el núcleo de la cuestión. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver en la práctica con la operación de la interpretación. ¿Sí? Que esto está resuelto en el DIP de Fuente Nacional, en el artículo 1, ¿sí? En el DIP de Fuente Nacional, en definitiva, más allá de todas las teorías que acabamos de ver, si nosotros vamos al artículo 1 de la Ley General, nos dice cómo tenemos que interpretar las normas de derecho internacional privado de fuente nacional. Esto se los dejo planteado esto porque esto vamos a trabajarlo con unos casitos que les vamos a subir, ¿sí? Para la próxima, para trabajarlos en la clase, donde vamos a aplicar la cuestión de la interpretación y espero que podamos llegar a la integración. ¿Cómo hacemos en el tratado y cómo hacemos en la ley nacional? ¿Sí? En la fuente nacional. Ustedes van a ver que el artículo 1 de la ley general, hoy en día, antes no teníamos esto, pero hoy en día resuelve cómo debemos interpretar las normas del DIP nacional. No solo las de la ley general, las de todo el DIP de fuente nacional. Pero con los tratados tenemos que aplicar los criterios de interpretación de los tratados. ¿Y esos criterios de interpretación, ustedes saben dónde están? En el propio tratado. En realidad hay criterios generales de interpretación que están en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Que no sirve solo para los tratados de derecho internacional público, sino que también sirve para los de derecho internacional privado. Ahí el artículo 31 y 32 tienen los criterios de interpretación de los tratados, que ustedes van a ver que se parecen mucho, si los leen, van a ver que se parecen mucho a los criterios de interpretación que nosotros tenemos para las normas de DIP de fuente nacional. Yo les pido que ustedes los lean y nosotros, ya les digo, les vamos a mandar unos casitos muy sencillos para que ustedes traten de manejar estos criterios, ¿sí?
interpretación, así que por eso les pedimos que vayan, que miren esas normas y que traten de resolver, pero solamente interpretar, ¿no? Interpretar la norma y luego y decir cuál es el derecho aplicable, punto, hasta ahí llega, ¿no? Identificar la norma y punto. ¿Está? ¿Les parece? Nos vemos el viernes, entonces. Muy bien. Hasta el viernes. Bueno, Gracias, profe. que pasen muy bien. Igualmente, gracias. Chao, chao. Hasta luego.